Señoras y señores, muy buenas, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a este que es el último programa de Voces de un Diálogo en 2019. Es un programa, por supuesto, especial en el que queremos darle gracias a Dios porque nos permite llegar a este punto. Muchos, lamentablemente, no llegaron a esta fecha, no llegaron al cierre de sus actividades laborales por decisión de Dios, que es una decisión soberana. Pero tenemos que darle gracias porque nos permite llegar a este punto y nos permite seguir en comunicación directa con ustedes. Y eso para nosotros es muy especial y me quiero tomar estos minutos para darle gracias a Dios por este momento, por este instante en el que me permite poder presentar este último programa de 2019 de Voces de un Diálogo, donde hemos tenido la oportunidad durante todo el año de abordar temas de impacto, de abordar temas de interés nacional y sobre todo contar con su fiel sintonía de todas las noches. Así que a propósito y en razón de esto, tenemos un resumen de los principales momentos del programa en 2019 antes de presentarles a nuestro distinguido invitado con quien vamos a cerrar con broche de oro nuestro trabajo de 2019 en Voces de un Diálogo. Así que los dejo. Vean atentamente este trabajo que ha preparado la producción de Voces de un Diálogo a manera de resumen de nuestro trabajo en 2019. En el 2019, Alan Fiallos abordó los temas más importantes del país que generan impacto. Bienvenidos a un programa más de Voces de un Diálogo. Voces de un Diálogo. Ha sido condenado nada más y nada menos que el hermano del presidente de la República. El tema es que nosotros les permitimos a los políticos que nos lleven a pelear las batallas que ellos están peleando por llegar al poder. ¿Y la alianza debería ser con Libre? Yo creo que debe forjarse con Salvador, porque ahí en Salvador hay más comunidad ideológica. Por fortalecer la Corte, el Ministerio Público, la Policía y todas estas instituciones que en cadena son las encargadas de garantizar el Estado de Derecho en el país. Que quizás en este momento no sería conveniente porque está muy crispado este problema del presidente, el juicio de Nueva York, todo eso. El ambiente está bien, para mí, tenso. Ningún otro embajador del mundo entero que de repente aportan, los vemos metidos en la Corte, en el Congreso, los vemos metidos en la Presidencia, los vemos metidos con los militares. A ningún otro embajador. La constituyente debe replantear totalmente un nuevo sistema de justicia. ¿Cómo hace para mantener sus hijos? En Honduras entera. Porque las mujeres querían ver qué es lo que pasaba. Las mujeres son un cambio para Honduras. Habían figuras que le apostaban a por lo menos traer al debate en el Congreso Nacional el tema del agro, y ya con Rafael Alegría, pues qué mejor, ¿verdad? Bueno, en un referente. No se ve ni un funcionario de la Secretaría de Agricultura ni del Instituto Nacional Agrario acompañando a los campesinos, a los pequeños agricultores. Para nada. ¿Cree usted que se va a lograr concretar esta aspiración que se percibe de una gran parte de los hondureños, que tengamos una nueva ley, unas nuevas reglas de juego? Definitivamente los tiempos cambian, ya estamos hablando no de un bipartidismo, sino ya de multipartidismo. La pobreza que hay en Honduras, sabemos lo que significa una mochila, un cuaderno, un kit, un uniforme. Entregamos ahí mismo los uniformes, verá, con la matrícula SACE, de acuerdo a las tallas que tenemos, que los niños salen en su matrícula, ahí mismo se les deja su uniforme. Era mejor la Liga Nacional, o sea, era más emocionante, por eso se llenaban los estadios y era emocionante ver partidos de la Liga Nacional. Si me pedís que te cuente y a elegir, yo prefiero los clásicos cuando son Motagua contra Maratón, pero cuando los juegan con Olimpia, o sea, qué aburrido. Acá no tenemos ningún problema, tenemos un testimonio tan sincero. Me gusta enfocarme me encanta estar en mi tiempo. Es como estoy en mi propio mundo y nadie me puede mandar, solo yo estoy. Yo prefiero, Alan, un asesor político que te diga las cosas malas que tú estás haciendo, no un asesor político que a todo le diga que sí. Debe someterse a toda esa estructura o todo ese marco jurídico que es el que nos va a regir, porque si no, nosotros estaríamos violentando el mismo, y como abogados que somos sabemos que podemos hasta cometer un delito de abuso de autoridad. Pero entonces, ¿cómo van a lograr ese objetivo de que por lo menos este gobierno de Juan Orlando Hernández tenga una especie de dolor de cabeza el saber que ustedes están constituidos? Está abierta el debate, está abierto la comunicación.
no hay ruptura. Me gustaría que profundizáramos qué implicación tiene tener un buen auditor interno y por qué son ustedes como institución quienes tienen que nombrar los auditores internos en las instituciones. Un auditor es un asesor de los sujetos pasivos. Esos sujetos pasivos son los ministros, los directores de una institución pública y ese auditor, en las empresas privadas pagan un buen auditor. Acá, ¿cuántas personas se han formado? ¿Cuántas personas han salido adelante? ¿Cuántas historias? ¿Cuántos vendedores? Gente joven que se ha preparado y que ahora está sirviendo de aporte aquí en esta construcción. Si en la estrategia que debería de aplicarse de parte de la oposición política debería ser solo como punto único Juan Orlando Hernández o empezar a atacar también a otros protagonistas que en teoría son cómplices. Pero todo el sistema tiene que ser modificado. Es decir, y el problema cuando hablan de una sucesión, transición legal, como se quiera hacer, es que significa de que todos esos personajes están en esa línea. Y en el 2020 seguiremos siendo el mejor programa de entrevistas, tocando los diálogos con mayor importancia en Honduras. Voces de un diálogo, de lunes a viernes, 8 de la noche, al estilo único de Alan Fiallos, por Cholusat Sur, Canal 36. Y bueno, ahí está nuestro resumen de las principales figuras que hemos tenido la oportunidad de platicar con ellos en relación a los temas de impacto. Por supuesto, ya se viene 2020 y estamos cargados de mucho entusiasmo, mucho patriotismo, mucho compromiso con el pueblo hondureño. Y hoy vamos a cerrar con broche de oro nuestro trabajo de 2019 con el pastor David Vargas de la Iglesia Cuadrangular. Pastor, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto, ¿verdad? Para nosotros es una bendición el poder compartir a través de estas cámaras y sobre todo pues enviar un saludo a todas las personas que nos están viendo en este momento y que la paz de Dios que gobierne siempre en sus corazones. Muy bien, y quiero comenzar consultándole ¿qué es lo que tenemos que hacer al cierre de un año a su criterio? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Medir lo malo, lo bueno? ¿Medir todo, ponderarlo? ¿Y cómo tenemos que enfrentar un año nuevo? Ok, yo creo que esto es muy importante. Cuando una persona, por decirlo así, no tiene metas, ¿verdad? No tiene aspiraciones, cualquier cosa es buena para ella. Entonces es importante que nosotros podamos tener en cuenta algunas situaciones, ¿verdad? Para que, ¿cómo comenzar un año? Yo digo que, bueno, terminar un año, pues, como dicen, la persona lo termina como puede, ¿verdad? Como puede, pero sí es importante el hecho de programarse, de hacerse metas, ¿verdad? Y traigo algunas cosas importantes, ¿verdad? De tener muy en cuenta para que nosotros el 2020 pueda ser un año de mucha bendición y que nos podamos sentir sobre todo en ese aspecto realizado, ¿verdad? Muchas veces las personas enfocan, dependiendo cómo sea su enfoque, así va a ser su año. Por ejemplo, es importante en este aspecto el enfoque, o sea, nosotros debemos en primer lugar para el 2020 tener planes enfocados, o sea, hacia dónde me voy a enfocar, ¿verdad? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a desarrollar? ¿Verdad? Yo no puedo esperar así como, bueno, voy a ver qué es lo que trae el año, no puedo caminar en esa manera. Es importante tener un plan enfocado. Por ejemplo, si la persona quiere prepararse intelectualmente, dice, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a enfocar ¿qué? En mis estudios. Voy a enfocarme todo mi esfuerzo, recursos en poder sacar esta meta adelante, poder avanzar en cuanto a esto. Otra cosa es importante, ¿verdad? Y eso a nosotros pues causa cierta gracia, ¿verdad? Cuando decimos, no, en enero me meto al gimnasio, dice, ¿verdad? En enero comienzo la dieta, ¿verdad? Dicen mucho, ¿verdad? Entonces es importante poner esto, que cuando yo desarrollo un plan para finalizar el año, es importante también que ese plan, ¿verdad? Sea alcanzable. Sea alcanzable. O sea, no trazarse metas que usted no, de repente no... Que no las va a cumplir. No las va a cumplir, ¿verdad? Y eso sucede casi, mire, esto sucede casi todos los años con las personas. Dicen, por ejemplo, en el caso espiritual, por ejemplo, ¿verdad? La gente dice, este próximo año yo voy a mejorar espiritualmente, ¿verdad? Este próximo año no, voy a acercarme más a Dios, dice. Pero el problema es que no tienen un plan, ¿verdad? El problema es que de repente, pues, comenzó el año y no tenía un plan para esto, ¿verdad? Me refiero a algo escrito. Ok, y podemos detenernos en ese punto. Correcto. Para profundizar, porque es ahí donde yo creo que como seres humanos tenemos que comenzar. Metas para 2020, entonces podemos decir, ¿qué es alcanzable? Bueno, cada quien tiene un escenario de vida. Es correcto.
unos queremos ser mejores seres humanos, queremos alcanzar la paz mediana. Y yo, bueno, evidentemente estoy tratando en términos generales, pensar lo que un ser humano en contexto puede querer. Claro. Claro, cada quien tiene de repente quiere resolver tantos problemas de su vida. Pero yo creo que partiendo por ser un buen ser humano, podemos comenzar. No sé cómo lo ve. Sí, eso es muy importante, ¿verdad? Es que hay una cosa también que nosotros debemos de tomar en cuenta. O sea, ¿cuál es mi realidad? Okay. ¿En qué realidad estoy viviendo? O sea, es importante tener cambios internos. Yo no puedo tratar de cambiar muchas cosas a nuestro alrededor cuando empezando desde nuestro interior no tenemos algo planificado, ¿verdad? Usted decía algo muy importante y eso va dentro de lo que son las metas alcanzables, ¿verdad? De que uno puede empezar, ¿verdad? Por ejemplo, hay gente que quiere tener cambios y los quiere tener así de una manera abrupta, ¿verdad? Y eso no se puede. Uno empieza haciendo cambios pequeños, ¿verdad? Por ejemplo, la vez pasada estaba en un programa de televisión y se hablaba acerca con la cuestión de Navidad, ¿verdad? Que Navidad debe ser un tiempo de compartir, un tiempo de perdón y todo eso. Pero, ¿cómo nosotros comenzamos? Pues? ¿Cómo comienza el cambio? Bueno, por ejemplo, en la reunión navideña, ¿verdad? Si, por ejemplo, si la ama de casa, ¿verdad? O la persona de repente decide cocinar, ¿verdad? Y después está reclamando y peleando con la gente porque no llegó temprano, ¿verdad? O faltaron tales cosas, no trajeron tal cosa. Entonces, ahí se echó a perder algo muy bonito, ¿verdad? Que se tenía planificado, pero ¿qué sucedió? Nuestro interior, ¿verdad? Lo que nosotros somos, echó a perder de repente el momento. Y usted me lo decía antes de que comenzáramos el programa, es que hemos perdido la paz, me decía usted, hemos perdido la armonía y ahora vemos al prójimo casi como un enemigo, hasta sin conocerlo. ¿Qué le digo? De repente me están viendo miles de personas, millones de personas, y yo no sé a cuánto les puedo caer mal, que si me ven en la calle, no sé qué son capaces de decirme o hacerme. Exacto. Pero es por el ambiente tenso, que probablemente yo sé de dónde viene eso. Eso viene de la clase política. Claro. La clase política se ha encargado en los últimos años, la tradicional, a poner a pelear a la gente. Hombre, yo veo grandes contiendas políticas en Estados Unidos, por ejemplo. Está al borde de que destituyan al propio presidente Trump. Sí. Pero la gente no se anda matando por Donald Trump, ni por la otra señora que lo está quebrando. Pues entonces, estos políticos sí. Estos políticos nos han puesto a decir, es que si vos te vas de aquel lado, sos el vendido, y si sos de este lado, sos el bueno. No, yo creo que eso debe terminar como algo profundo debe terminar. Yo creo que en esto, mire, la clave está en lo siguiente, ¿verdad? Para que esto se pueda terminar de repente en una sociedad. Lastimosamente, ¿verdad? Nosotros hablamos al comienzo del enfoque, la cuestión del enfoque. La palabra del Señor nos enseña, y sobre todo el Señor Jesucristo nos enseña algo. Nos enseña que, por ejemplo, toda la ley dice, ¿verdad? Lo que es la ley, la Biblia, ¿verdad? Se enfoca en dos cosas. El resumen de todo son dos cosas. Número uno, amar a Dios. Y número dos, amar al prójimo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando mis prioridades, ¿verdad? Están en el orden correcto, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, amar a Dios, ¿verdad? Servir a Dios, buscarle a Él en oración, ¿verdad? Leer su palabra y todo eso. ¿Qué va a suceder en nuestro interior? Cambia nuestra manera de pensar y cómo nosotros miramos al prójimo. El hecho, por ejemplo, que usted piense diferente a que yo pienso, no significa que debamos de ser enemigos. Usted puede tener su forma de pensar y otras personas, pero el punto es, cuando yo amo a Dios, jamás voy a levantar mi mano en contra suya. Entonces la Biblia nos dice que debemos de amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. El problema es que si no nos amamos ni a nosotros mismos, peor para respetar y amar al prójimo también. Claro, y entonces usted ponía un ejemplo doméstico, ya la contención en la casa, ya la contención en la familia, ya la contención en el trabajo. Es que acá como que se empecinan en que perdamos la paz interior, la paz de cada ser humano. Yo creo que estamos cerrando este 2009, donde quedó en manifiesto lamentablemente el odio que hay en la sociedad. Sí. Yo no lo puedo dejar de decir, pastor, porque lo tengo que describir todos los días de mi vida en los noticieros. Tenemos que hablar del tema. Y vemos la hazaña y el odio que está en el corazón de muchos hondureños. ¿Cómo podemos comenzar a darle vuelta a esa página partiendo que tenemos un nuevo año?
estamos a las puertas de un nuevo año? Bueno, en primer lugar es evaluarnos, ¿verdad? Es muy importante la evaluación personal. Lastimosamente, ¿verdad? También ese es un error que nosotros cometemos, que nosotros empezamos a evaluar las cosas el 30 de diciembre. No podemos hacer eso. Nosotros, mire, tenemos para que los planes puedan resultar, uno necesita una evaluación continua, ¿verdad? Por ejemplo, lo recomendable es que cada 3 meses, ¿verdad?, poder estar haciendo una evaluación de cómo van esos proyectos y esos planes, ¿verdad? Pero se comienza por algo, ¿verdad? Yo creo que lo principal, ¿verdad?, que produce el cambio, nos enfocamos en Dios, que es la persona suprema, ¿verdad?, que es la persona que puede traer un cambio interno, ¿verdad?, y podernos mostrar, el Señor nos muestra cómo nosotros realmente estamos delante de Él, cuáles son nuestras actitudes, cuáles son, por decirlo así, nuestras acciones. Entonces, ¿qué sucede? Sí. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, Dios nos muestra la necesidad que hay en nosotros. Y una vez esa necesidad, entonces nosotros suplimos esa necesidad. ¿Y cuál es la necesidad? Por ejemplo, la paz. Usted hablaba algo muy importante, el hecho de la paz. La Biblia, el Señor Jesucristo nos dice una cosa, y siempre lo enseñó. Es acerca, dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Dice, la paz que yo les doy es un regalo, dice. Es un regalo de parte de Él. Dice, yo no la doy como el mundo la da. O sea, está hablando que la paz que uno puede recibir interna, no la da, por decirlo así, las asociaciones, ¿verdad? Los países, porque inclusive hasta esas paces son bien frágiles, ¿verdad? Si no ve a Latinoamérica cómo está ahorita en estos momentos, ¿verdad? Con tanta situación dentro de la sociedad. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo busco al Señor, que Él es el príncipe de paz, que Él es el que genera la paz interior. La paz interior no solamente basta con meditar y vernos a nosotros mismos, ¿verdad? Nosotros necesitamos la ayuda de alguien, y esa ayuda se llama Jesucristo. La Biblia nos enseña y nos dice, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, nos dice el libro de Hebreos. O sea, ¿qué significa eso? Que el ser humano, al verse solo, es una reacción muy humana. Por ejemplo, cuando el hombre peca, cuando el hombre falló por primera vez, ¿cuál fue su primera reacción? Fue esconderse. Viene Dios, dice que le pregunta, ¿dónde estás tú?, le dice. Y no era ¿dónde estás tú? En el aspecto de GPS, ¿verdad? No era en ese aspecto, sino a dónde estaba en su condición. ¿Y cuál fue la respuesta del hombre? Dice, bueno, comí del fruto, tuve miedo, vi que estaba desnudo, dice, tuve miedo y me escondí. Fue la reacción que él tuvo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Verdad? Cuando nosotros empezamos los cambios, sobre todo en actitud interna, ¿qué sucede? Eso se va a reflejar en lo externo. ¿En qué aspecto? Por ejemplo, si era una persona que yo gritaba mucho, por ejemplo, en la casa, ¿verdad?, que es cosa que se da hoy en día, ¿verdad?, que la gente piensa que porque grita tiene autoridad, y no es así, ¿verdad? Era una persona que gritaba, ¿qué es lo que hago? No, pongo a pensar en mi prójimo. Estas cosas que yo voy a hablar contra él, ¿le van a edificar o le van a destruir? Entonces, ¿qué sucede? Ya no hablo como yo hablaba antes. Ya no actúo como yo actuaba antes. Si antes yo le gritaba a mi esposa, ahora ya no le grito. Si yo le gritaba a mis hijos, ya no lo hago. O sea, hablo de una manera diferente. Pero eso sucede solamente cuando uno dispone a que Dios trate en la forma interna. Y esta cuestión no es una cuestión, como decirlo, de rituales o de religión. No, estamos hablando de una relación, de una relación personal que se hace con el Señor, ¿verdad? Y qué complicado es alcanzar ese equilibrio emocional, espiritual, esa paz, esa condición de más o menos buen ser humano. No me quiero imaginar que nos tengamos que meter ahora a analizar la sociedad. Ajá. Ese conjunto de imperfectos. Claro. ¿Por dónde comenzamos? Cuando la masa, cuando el colectivo está mal. Y lo vemos, o sea, no lo digo yo, lo dice y lo refleja lo que vemos en la calle. Claro. O sea, va uno conduciendo, bueno, esa bocina, si pudiese disparar esa bocina, sí, seguramente le jalaría en el gatillo, sí, pues. O sea, uno percibe la contención no solo individual, sino que colectiva en esta sociedad. Es correcto. Por ejemplo, en ese caso muy práctico que usted lo mencionaba, por ejemplo, nosotros conducimos aquí en Tegucigalpa, yo siempre he dicho, ¿verdad?, que conducir en Tegucigalpa es una prueba de carácter, digo yo, ¿verdad?, en ese aspecto. Entonces, sí, ¿qué nos enseña esto?
¿verdad? Que, por ejemplo, ¿qué es lo que hago? Para evitarme, por ejemplo, que ocurran esas situaciones, ¿qué es lo que hago? En primer lugar, yo lo que hago es ponerme a pensar, voy a cierto lugar, entonces ¿qué hago? Salgo con tiempo, con más tiempo, ¿verdad? Para no tener esa presión, ¿verdad? Porque ¿ves? La presión es que tenemos que salimos demasiado ajustados de tiempo, ¿verdad? Y pues otra cosa que uno se pone a pensar es, de repente, hay personas que no se levantaron bien ese día, ¿verdad? De repente uno va conduciendo, se le cruza un taxi, se le cruza una moto, se le cruza un peatón, ¿verdad? Y uno, su reacción puede ser en molestarse, ¿verdad? Y de repente decir cosas, pero uno se pone a pensar, de repente, esta persona tiene algún problema, pues. Entonces eso a mí me relaja, ¿verdad? Entonces, si quiere pasar, bueno, que pase, pues, ¿verdad? Pero el punto es no comprometer mi paz. Ese es el problema nuestro. Comprometemos nuestra paz con cosas que son tan triviales. O nos la arrebatan. Bueno, yo digo que depende de uno. O sea, que uno se encuentra el diablo en persona y... Sí, o sea, bueno, pues, si usted ve, Jesucristo se encontró con él mismo, ¿verdad? Y lo tentó y todo, pero Jesús sabía que quién era él. ¿Quién era él y cuál era su propósito? Cuando nosotros conocemos quiénes somos y cuál es nuestro propósito de vida, mire, no es cualquiera el que nos va a venir a quitar la paz interna. Una de las cosas que a mi edad, ¿verdad? Ya yo valoro mucho es mi paz, ¿verdad? Es mi paz, y yo digo, esta paz que yo tengo no debo de comprometerla por nada ni por nadie, ¿verdad? Aunque la presión puede estar a nuestro alrededor, pero el punto es lo que yo tengo dentro. Cuando yo no tengo nada dentro, entonces cualquier cosa me puede, como decimos en buen hondureño, mover el tapete, ¿verdad? En ese aspecto. Entonces necesitamos encontrar esa paz que solamente la podemos encontrar en Jesús. En Jesús nosotros encontramos la paz. Como le digo, la verdadera paz, ¿verdad? Porque hay paz que es condicionada, ¿verdad? Si usted cumple esta parte, yo cumplo la mía, entonces mantenemos. Pero si uno la rompe, entonces ahí se acabó todo, ¿verdad? Sí, es muy terrenal. Muy terrenal, ¿verdad? Pero hay quienes colocan su paz en el asunto económico. Es correcto. Que igual en los dos extremos perjudica, ¿verdad? El que cree que tiene la paz porque tiene millones de lempiras y el que no tiene para comer, entonces cree que ahí se le va la paz también. Cuando, y usted debe tener 100,000 casos más que yo, veo personas, conserjes, hacedoras, que no ganan el salario mínimo y uno los ve una sonrisa. Es correcto. Una alegría, un entusiasmo. ¡Ey, qué tal! ¿Y por qué anda tan alegre, hombre? Y a veces uno dice, pues de repente gano un poquito más yo y no ando alegre. Así es. Y de repente él anda en bus y yo ando en un carrito ahí y yo no ando alegre y ellos andan alegres. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia en esto es, como le digo, es lo que tenemos dentro. Yo siempre he dicho esto, el dinero, ¿verdad? El dinero jamás va a comprar la felicidad. El hecho que usted ande un carro del año tampoco. El dinero lo que produce es comodidad. Eso es lo que produce el dinero, ¿verdad? Pero la felicidad y la paz nunca la puede dar el dinero. ¿Por qué? Porque la paz es algo interno. Por eso hay un canto que se conoce desde hace muchos años que dice paz en medio de la tormenta. O sea, uno dice, ¿cómo es posible eso? Por ejemplo, en mi caso como pastor, uno como pastor asiste a muchos velorios o entierros, por ejemplo, ¿verdad? Yo he notado una gran diferencia, por ejemplo, ¿verdad? Cuando voy a velorios donde la persona que murió era cristiana y la familia era cristiana, es cierto, lloran, porque el ser humano, obvio, esa son parte, Dios nos hizo así, seres emocionales, ¿verdad? Pero yo veo una paz en sus corazones, no veo desesperanza, sino que es cierto, la gente está llorando, ¿verdad? Se siente dolida, pero hay paz. En cambio, he ido a otros, ¿verdad? Donde de repente, pues no, la vida espiritual ha sido lo de menos en su diario vivir, es aquella desesperación, aquellos gritos, ¿verdad? Aquella cuestión que se desmaya, ¿verdad? Y que empiezan a decir, ¿por qué Dios, verdad? ¿Por qué tal cosa? Y si por ejemplo, una vez, lastimosamente, yo estuve en un entierro de unos muchachos que, bueno, ellos perecieron, pues, ¿verdad? De repente por las malas decisiones, ¿verdad? Que los jóvenes toman a veces. Y en aquel entierro era una cuestión así, ¿verdad? Que se escuchaba, es que me voy a vengar,
¿verdad? Es aquella cosa, y un ambiente que, más bien que no era paz. Que provocaba tensión más bien, ¿verdad? Y preocupación. Entonces, como digo, es lo que nosotros llevamos dentro, ¿verdad? Es lo que nosotros vamos a reflejar y vamos a dar a las personas. Ahora, cuando se trata de evaluar los graves problemas que tiene la sociedad, por ejemplo, los problemas con los que cerramos 2019, la encrispación y todo eso, hay quienes consideran que cuál es la responsabilidad si juzgamos a los políticos, si juzgamos a un gobierno, si juzgamos a diputados, si juzgamos a los que operan justicia, cuál es el papel y cuál es la responsabilidad que juegan las iglesias. He platicado con colegas suyos, amigos, que están a nivel de autoridad también, y que les pregunto, bueno, ¿ustedes asumen alguna responsabilidad? Y me dicen, sí. ¿Cómo así? O sea, no, y me han admitido que tienen una enorme responsabilidad porque tienen varios millones de hondureños en las iglesias congregados, pero que el reflejo en la sociedad no se ve como tal, como que tengan conocimiento de la palabra de Dios, sino que lamentablemente el que es cristiano a veces sale más violento que el que no conoce de la palabra de Dios. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ok, aquí existe algo. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 12, dice que nosotros debemos de renovarnos, dice, que seamos transformados, dice, seamos transformados, dice, por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Entonces, ¿qué sucede? Cuando una persona se educa, ¿verdad?, se renueva en su manera de pensar, entonces cambia, ¿verdad?, cambia su actitud. Muchas veces somos muy religiosos, ¿verdad?, seguimos normas, ¿verdad?, pero en nuestra mente seguimos pensando igual, ¿verdad? O sea, no hay una transformación interna, y eso es lo que Dios desea hacer en el corazón, no solamente del hondureño, sino de cada persona que vive sobre esta tierra, ¿verdad?, que pueda ser transformada en su interior. Cuando la persona es transformada, entonces, ¿qué sucede? Se producen cambios, ¿verdad? Y hemos visto, pues, sí, como usted lo dice, hemos visto también gente que ha cambiado, ¿verdad? Que ha cambiado de repente su forma de tratar, ¿verdad? Personas que de repente estaban sumergidos en el alcohol, ¿verdad? Pero luego después de un proceso, ¿verdad?, de un proceso en Dios que cambió su manera de pensar, empezaron a ver las cosas de una manera diferente. Ya empezaron a tratar bien su familia, ¿verdad? Dejaron los vicios y comenzaron a ser gente de bien, ¿verdad? Pero ese es producto de ¿qué? De una transformación. A mí no me basta, ¿verdad?, y se lo digo así, a mí no me basta solo con el hecho de que usted asista a una iglesia. Eso no es garantía de cambio. La garantía de cambio está cuando uno es transformado en el interior, ¿verdad? Cuando uno permite que la misma palabra, porque también existen los otros casos, ¿verdad? Personas que pueden conocer mucho de la Biblia. Hay muchos que conocen. Bueno, Satanás se la sabe mejor que usted y yo, ¿verdad? Pero no la pone en práctica. Entonces es importante esto, que lo que yo aprendo, llevarlo a la práctica. Cuando yo llevo las cosas que he aprendido a la práctica, entonces ¿qué sucede? Se van a producir cambios. La sociedad va a cambiar. Este país va a cambiar hasta que decida cambiar su manera de pensar. El problema de nosotros, y eso lo veo, que somos muy emocionales. Somos personas que reaccionamos, o sea, no somos personas proactivas, sino reactivas, ¿no? O sea, ¿qué sucede? Hasta que yo miro que mi matrimonio se está destruyendo, entonces yo decido buscar ayuda. ¿Por qué no busqué ayuda antes? Y eso nos pasa a nosotros, ¿va? Que de repente la persona tuvo 20 años con problemas y quiere que con una oración de 5 minutos el matrimonio le cambie. O sea, se dejó correr el agua. Exacto, entonces eso no ocurre. Entonces cuando nosotros como sociedad, ¿verdad?, inclusive la clase política pueda ver realmente que la clase política se enfoque realmente en la gente, que su preocupación realmente sea el pueblo, pero eso tiene que ser una cosa que está dentro de ellos. Pero si o renovar cuadros. O renovar, exacto, correcto. Debería renovarse, pero acá me impacta algo. Ajá. Que a este pueblo le gusta admirar corruptos, por ejemplo. Y nos los han vendido. Yo estaba niño. Y me ponían un personaje. Y papá me puso a darle la mano. Darle la mano al presidente. De aquel entonces yo estaba niño. Y le di la mano. Hoy está preso. Entonces, ¿qué pasa? Así lo mismo ocurre.
nos han venido diciendo que solo ellos pueden. Y los resultados, como en la vida, esto no es un tema de que se enojen o no se enojen, ni de dividir o no dividir, sino que es un tema de resultados. Es correcto. ¿Por qué? ¿Cuántos años tiene la cuadrangular? Bueno, tiene 66 años de estar. Muy bien, desde que yo conozco la cuadrangular, estaba pequeño, le hacía referencia, desde que yo conozco la cuadrangular ha sido una iglesia grande. Y no en cantidad de personas, porque eso, una iglesia puede ser con 10 y puede ser muy grande. Es correcto. Espiritualmente hablando. La cuadrangular ha sido una iglesia grande siempre. Y conozco a muchos miembros de la cuadrangular de muchísimos años y son personas de calidad. Quiere decir que el producto de la cuadrangular, como el producto de todas las iglesias, es bueno. Es bueno. Entonces, ¿qué ocurre en la sociedad? Que no estamos teniendo buenos resultados, que no tenemos buenos gobiernos, no tenemos buenas instituciones, buenas personas en las instituciones. No hay buenas personas en que impartan justicia de verdad. Siempre queda la duda. No siempre nos queda la duda que quien ganó las elecciones, si la ganó o no la ganó. Siempre nos queda la duda. Siempre, si usted se compra un carro, se compra un reloj, se compra una camisa, se compra un traje, es que se lo robó. Siempre. Porque nos formaron bajo la cultura de la sospecha, la cultura de la corrupción. Y yo creo que debemos curarnos de eso también. Claro, es correcto. Como digo, tomando los primeros pasos. Los primeros pasos, ¿qué es? Bueno, en primer lugar, volverse a Dios. Mire, la Biblia nos habla de principios, de valores, ¿verdad?, que son eternos, que traen bien al prójimo. La Biblia inclusive, hasta la misma Biblia, alguien puede decir que no, pero la misma Biblia habla de política, de una buena política. Dice la Biblia que cuando el justo gobierna, dice, el pueblo se alegra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no están enfocados en sí mismos, lastimosamente, como digo. Y podemos hacer miles de programas en cuanto a esta situación del país, ¿verdad? De los problemas que existen, pero el punto es que cada hondureño, y déjeme decirle esto, cada hondureño es responsable de sus hechos y de sus actos y las decisiones que toma. Si bien es cierto que nosotros podemos crecer, por ejemplo, en medio de un ambiente tóxico, por ejemplo, por decirlo así. Podemos crecer en medio de un ambiente tóxico, de repente personas que crecieron, ¿verdad?, en hogares disfuncionales, en hogares que fueron, que hubo separación, que hubo divorcio, que crecimos en medio de maldad, pero hay algo bien interesante en esto. Cuando una persona decide en su corazón cambiar, cambia. O sea, ¿qué nos muestra esto? Que el cambio de mentalidad no depende de la circunstancia que yo tenga alrededor. Entonces, si bien es cierto, influye de una manera, pero no determina mi futuro. Yo le podía testificar acerca de mi vida, de donde yo vengo. Pues yo vengo de un hogar desintegrado, pues completamente. Para empezar, no conocía a mi papá biológico, bueno, una larga historia. Pero y eso no fue factor de fracaso en su vida. Es correcto, no fue un factor de fracaso. Y yo fracaso. estoy en contra de eso también. A veces dicen, no, es que porque eran pobres mis papás, yo no lo logré. Y culpaban entonces porque los papás no tenían dinero. O porque la familia se desintegró. Mire, y eso aplica también en la política. No sé qué piensa usted. Fíjese que nosotros, nuestro trabajo es acá. Y a mí me encanta pasar 18 horas permanentes que le dedico a estar acá. Y 24 en términos generales. Soy periodista de 24 horas. Pero hubo una decisión del liderazgo acá. Y dice, ¿qué tal que lo que planteamos en el canal lo podemos materializar políticamente? Y se fundó un partido. Y ya tenemos un partido. Muy bien. Entonces, uno escucha tantos estrategas que le dan vuelta para allá, para acá, que mire que usted tiene que ponerse una camisa, desde ahí van. Sí. Póngase una camisa blanca para impactar. Utilice las manos así y mueva sus hombros así. Y eso le cuesta miles de dólares a un montón de tontos políticos, ¿verdad?, que pagan eso. Mire, párese así y le van a enseñar a hablar. Y ya no hable tan fuerte, hable. Pastor, yo le estoy diciendo la verdad. Y contratan extranjeros para eso, para que les vengan a enseñar a hablar como que si fueran niños. Ya no hable tan rápido, hable más pausado, dibuje las palabras y que no sé qué. Sí. Pastor, mire, el ABC de la política, yo creo que en un país como Honduras, parte de lo siguiente.
que yo creo que podría ser un emblema, no solo debería ser un objetivo no solo político, sino que de todos, como sociedad, comencemos por el ser humano, hombre. Claro. Hagamos campaña política pensando en que todos los hondureños puedan comer, que todos los hondureños tengan la posibilidad de tener un trabajo. Ahí, acá no gastamos, pastor, millones y millones de lempiras en un puente, en una carretera, está bien, pero eso es infraestructura. ¿Dónde queda el ser humano? O sea, construimos un edificio imponente como ese y la gente se está muriendo de hambre. Tengo gente muriéndose de hambre. O sea, ¿qué priorizo? Yo creo que la política debe ir orientada al ser humano. Escuelas. El niño que va a la escuela dominical, no sé cómo le llaman en la cuadra. Sí, escuela dominical. El niño que se forma en una escuela dominical es un niño distinto. Uno lo ve, uno lo percibe. Entonces, si nosotros... Fíjese que yo no le tengo miedo a que el ciudadano sea inteligente. El político en Honduras le gusta que el ciudadano sea limitado, que sea pegafiches. Yo no. Y le aseguro que usted no, y ninguno de sus miembros, los miembros de su iglesia, son pegafiches. No, son ciudadanos inteligentes, cada quien en su actividad. No, yo no le tengo miedo a que la gente sea inteligente, a que la gente se forme, que sus niños se formen. Yo creo que en esto es muy importante algo. Yo siempre he creído esto. Una base para una sociedad que crezca debe ser la educación. Como dice, invertimos de repente millones de lempiras y dólares inclusive en ciertas situaciones, ¿verdad? Que sí son importantes, pero son cosas que se hubieran evitado, ¿verdad? Si hubiéramos invertido en lo que es la educación y la salud, ¿verdad? Que son dos temas que, por ejemplo, en este país, ¿verdad? Necesita mucho, pero volvemos al mismo principio. Volvimos al mismo principio, lo que Jesús nos enseña. Jesucristo nos dice, conocerán la verdad y esa verdad nos hace libres, ¿verdad? Que la verdad es Cristo Jesús, nos enseña nuestra realidad, pues, pero nos manda también a que se produzcan cambios, ¿verdad? Que se produzcan cambios, esos cambios, por ejemplo, dirigidos al prójimo, ¿verdad? Al prójimo, como le digo, si, por ejemplo, admiramos muchas veces los países europeos, ¿verdad? Pero son países que han sido educados, pues. Han sido educados. Es la clave, ¿verdad? La clave de esto, pues, ¿verdad? Lastimosamente, ¿verdad? El ser humano tiene una naturaleza, ¿verdad? Y es de ser egoísta, ¿verdad? Que esa naturaleza egoísta se adquiere, ¿verdad? Cuando el hombre peca, ¿verdad? Y también de no asumir su responsabilidad. Si no ve a Adán, ¿verdad? Adán, Dios lo confronta y le dice, no, es que la mujer que tú me diste, si vos no me hubieras dado esa mujer, entonces yo no hubiera pecado. Mujer, ¿qué fue lo que hiciste? No, es que a mí fue la serpiente la que me engaña, ¿verdad? Y vemos desde entonces, pues, desde el principio de los tiempos, ¿verdad? Que el ser humano no ha querido asumir su responsabilidad. Yo enfatizo en esto, que es importante que cada hondureño asuma su responsabilidad de educarse, de salir de su condición, porque déjeme decirle, mire, yo no dependo de un gobierno. Esto más, nosotros como familia hemos sido víctimas de corrupción, ¿verdad? Hemos sido víctimas de la delincuencia, por decirlo así, en algún momento. Pero eso no determinó el hecho de que yo voy a cambiar mi forma de pensar, ¿verdad? Que el 80% de la población no depende de un gobierno. Es correcto. Unos se mueren de hambre porque evidentemente no llega el gobierno y otros tienen que trabajar sí o sí para sobrevivir. Debemos de salir, yo digo una cosa, es que todo está como nosotros pensamos. Yo digo, por favor, yo creo que ya en este siglo XXI, ¿verdad? Existen tantas facilidades, oportunidades para uno poder salir de la condición. El problema es que cuando nosotros nos embotamos en nuestra mente, ¿verdad? Pensamos que no podemos, porque muchas veces el hondureño piensa así, que no puede hacer las cosas. No, es que si no me ayudan del extranjero, o sea, no puedo yo salir adelante en cuanto a esto. No, yo creo que es muy importante cuando nosotros, la Biblia nos muestra, dice el Señor, le dice a Moisés, Dios le da una tarea a Moisés, le dice, mira Moisés, vos tenés que sacar este pueblo de aquí, y era un restín de gente. Y él decía, ¿cómo lo voy a hacer? Yo no tengo la experiencia, ¿verdad? ¿Cómo voy a hacerlo? Pero el Señor le dice una cosa, dice, mi presencia va a ir contigo y te va a dar descanso, le dice. ¿Verdad? Y esto que el pueblo de Israel, miren, no era un pueblo fácil,
¿verdad? Usted lo ve que toda la vida murmuraba, ¿verdad? Toda la vida se estaban quejando de todo, ¿verdad? Entonces, o sea, no somos diferentes a ellos, pues, en ese aspecto, pero es importante, vuelvo a repetir esto, cuando nosotros sacamos al Señor, sacamos a Dios de nuestra ecuación de vida, el resultado nunca va a dar, porque necesitamos a Dios en nuestra vida, que sea Él el que nos guíe. Dios nos da principios, Dios nos enseña acerca de los valores que nosotros debemos de implementar para con nuestro prójimo. Si nosotros hiciéramos eso, si nosotros erradicáramos, ¿verdad?, con la ayuda de Dios, digo yo, que es esto, de nuestro corazón el egoísmo, el solo yo quiero beneficiarme y yo utilizo a las personas para yo poder escalar. Lastimosamente eso sucede. Si yo cambiara eso, déjeme decirle, viviéramos en una sociedad diferente, pero igual, ¿verdad? Esto es algo que sí se puede alcanzar, pero hay que dar los primeros pasos, ¿ok? Qué bien que tenemos a las puertas un 2020, de poder cambiar en las cosas. Por ejemplo, aquel que dejó de estudiar, retome sus estudios, hombre. Retome sus estudios, ¿verdad? Aquel que de repente está en su casa esperando que le caiga un trabajo del cielo. No, la Biblia dice que al que toca se le abre, pero no dice la Biblia cuántas veces hay que tocar. Hay que ser insistente en esto, no tirarnos a morir. El problema de nosotros es que si vimos que si fracasamos en un proyecto, ya nos tiramos a morir y dijimos, no, aquí ya no se puede, esto ya no se puede hacer. Entonces yo le digo, levántese de la condición en que está. Usted tiene un Dios que es todopoderoso, que le puede extender la mano y le puede ayudar, pero es importante, o sea, la fe, la Biblia dice, mas el justo vivirá por su fe. O sea, ¿y eso qué significa? Que nosotros debemos de activar nuestra fe en nuestra vida y hacer las cosas con fe, ¿verdad? O sea que, ok, voy a lanzarme este proyecto, pero voy con la ayuda de Dios, ¿verdad? Y si caso fallé, bueno, lo vuelvo a intentar nuevamente, pues. ¿Cuánta gente no hemos visto a través de la historia, ¿verdad? Personas, inventores y qué sé yo, gente famosa que no tuvieron el éxito de la noche a la mañana, tuvieron un proceso, ¿verdad?, en ese aspecto. Y en la línea con un colega suyo, en ese ejemplo que pone, en las últimas horas estaba ahí monitoreando cómo estaba la situación del país. Entonces veo unas imágenes imponentes de un templo allá en San Pedro Sula, del pastor Germán Ponce. Entonces yo digo, bueno, él no es gobierno. Si tiene apoyo, pues igual esa gestión, algún grado un alto grado de credibilidad debe tener, claro, para mostrar un megaproyecto de esa naturaleza, hombre. Yo creo que partiendo de que él lo coloca a Dios en primer punto, es un gran proyecto ese que nos muestra de cómo se puede lograr objetivos, ¿verdad? Es correcto. Ha marcado pauta él en eso. Sí, yo creo que igual, ¿verdad? Por ejemplo, lo poco que yo he conocido, ¿verdad?, del pastor, pues, para empezar, si usted se fija, el pastor Ponce es una persona bien preparada. La educación, ahí punto. La educación que tiene él y la formación, ¿verdad? Las pruebas de vida que tiene. Y eso también es la otra parte, ¿verdad? Esa es la otra parte. La Biblia y Jesucristo fue claro. Dice, por su fruto lo conocen. Porque miren, nosotros nos podemos sentar aquí a hablar, ¿verdad?, un montón de cosas. Pero al final lo que habla realmente, ¿quiénes somos nosotros? Es nuestro fruto, es como le digo, es el resultado de nuestras acciones, es lo que va a demostrar, ¿verdad? Y yo creo que así también, ¿verdad? Como este pastor, hay mucha gente que hace obras, pues, ¿verdad? De repente no salen, como le digo, no salen en los periódicos, no salen en las redes sociales, ¿verdad? Pero la misma iglesia cuadrangular, óyeme, si ha ido creciendo la iglesia. Hoy hay un canal de televisión que promueve la palabra de Dios. Es un crecimiento importante. Estamos en un tiempo en el que la iglesia cuadrangular también ha dado un paso importante, y a propósito que quiero saludar al pastor Osvaldo Canales antes de que se me vaya. Un saludo y un abrazo porque es un gran amigo. Él, su señora esposa, me dio clases en la universidad. Entonces, es un mérito, y tiene razón usted. Pero entonces, por sus frutos. Y es lo que le cuesta entender a la clase política. Correcto. La clase política, ¿cuáles son los frutos que están dejando? Pobres, hombre. Mire, Honduras es una fábrica de pobres, pastor. Y quieren que usted, dicen, no, la iglesia no hace nada. Quieren que usted enmiende el desastre que ellos han dejado. Y que después esos pobres
esos niños que ellos han abandonado como a nivel de Estado, quieren que usted, que igual lo hacen pues, pero quieren que las iglesias rescaten ese gran desastre que ellos han dejado. Creo que como sociedad, como política, como empresarios, es que usted dijo algo clave hace poco, nadie se puede sustraer. Todos tenemos una responsabilidad en este país. Quien crea que es más vivo y que cree que no tiene responsabilidad sobre el Honduras que hoy tenemos, está equivocado. Por eso todos debemos de buscar un solo camino, que debe ser el de darle estabilidad, que haya paz. Mire, y usted no me va a dejar mentir, yo era niño. Yo me crié en barrio. Y en el barrio, para no ponerle otro ejemplo, le voy a poner un ejemplo básico. El taxista del barrio tenía muchas ventajas. Sus niños con una buena escuela pública. No lo extorsionaban, o sea que no lo mataban. La tarifa la hacía en 2-3 horas de la mañana y el resto le quedaba para vivir. Un taxista tenía una buena vida en Honduras. Pero hoy ser taxista es jugarse la vida. O sea, tiene un alto porcentaje de que lo van a matar si es taxista. Sí, pero claro, hay un deterioro ahí. Sí, pero claro, o sea, ¿por qué comenzó todo esto? ¿Por qué comienza todo esto? Porque nos hemos apartado de Dios realmente. Pues. Sí. Y la sociedad está cosechando lo que durante muchos años sembró. Mire, muchas veces nosotros pensamos y vivimos la vida como que si nunca a nadie le vamos a dar cuenta, ¿verdad? Inclusive gente que se burla hasta de la misma justicia hablando en este país, ¿verdad? Sí. Pero déjeme decirle que todos, la Biblia enseña claramente, ¿verdad? Todos vamos a presentarnos delante de Dios a dar cuenta, ¿verdad? De todo lo que nosotros hayamos hecho, sea útil o sea inútil, ¿verdad? Las cosas que nosotros hayamos hecho. Entonces, yo creo que es importante, ¿verdad? Que los cambios se produzcan, ¿verdad? Yo creo que un año nuevo, digo, es una oportunidad, ¿verdad? Es una oportunidad para poder cambiar, pues, ¿verdad? Y por cierto, pues entramos, ¿verdad? Un año político, ¿verdad? Y vamos a escuchar muchas cosas. Yo le digo a la gente, siempre enseñamos desde los púlpitos, ¿verdad? Por favor, usemos la inteligencia que Dios nos ha dado, ¿verdad? No nos dejemos impresionar, ¿verdad? Veamos los frutos, ¿verdad? Veamos el carácter de la gente, porque como les digo, los políticos pueden hablar muy bonito, ¿verdad? Inclusive hasta los pastores pueden hablar bonito, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que va a demostrar realmente una realidad? Es la vida. Jesucristo no solamente nos enseñó, dice el libro de Hechos, dice, estas son las cosas que Jesús comenzó a hacer, dice, y a enseñar. ¿Qué es lo primero? Las obras. Las obras, o sea, obras que demuestren realmente que hay cambio en nuestra vida. Usted puede comenzar, como le digo, en cosas pequeñas, ahí mismo en su casa, ¿verdad? Con usted mismo. Usted puede comenzar, ¿verdad? De repente es una persona que invierte más tiempo en redes sociales, mire, invierte por lo menos, yo digo, una media hora a leer un buen libro. Lea un buen libro, lea la Biblia, o sea, algo que le llene, pues, algo que le va a producir un cambio en usted. No desperdiciemos el tiempo. Yo estoy de acuerdo que el ser humano necesita tener entretenimiento, es parte del ser humano, pero cuando nosotros no tenemos un equilibrio, ¿verdad? En las cosas que suceden, entonces las situaciones comienzan a fallar, ¿verdad? Usted decía una cosa interesante y me llamaba la atención, ¿verdad? Que decía cuántas horas usted invierte en esto, ¿verdad? Pero yo me pongo a pensar y no lo estoy juzgando, ¿verdad? ¿Qué conste, ¿verdad? Pero cuánto tiempo de repente se invierte en la familia, o sea, qué cosas son de repente más importantes, pues, ¿verdad? Entonces, en eso hablamos, por ejemplo, acerca del enfoque, o sea, entramos a un nuevo año, pero hagámoslo enfocados realmente en aquellas cosas que van a producir un bien a nuestra vida. A cosas de que de repente usted va a decir, pero es que yo nunca lo he hecho. Bueno, comience. Es que en eso radica. Yo digo que en este 2020 salgamos de la zona de confort. Muchas veces solamente tenemos una cosmovisión bien limitada de las cosas. Sí. Cuando es necesario de aventarse, pues ahí. Por ejemplo, el que quiere poner un negocio, si toda la vida está pensando de que le va a ir mal, o sea,
O sea, así va a ser, va. Pero si nosotros creemos y tenemos fe, ahí actuamos con fe, ya nos asesoramos con gente responsable y seria, mire, vamos a ir en crecimiento. Vamos a ir en crecimiento, nuestra vida va a crecer, nos vamos a sentir realizados y sobre todo cuando hacemos bien al prójimo, mire, eso llena aún más el corazón. Cuando nosotros podemos hacer las cosas sin esperar nada a cambio. Porque hay una ley, ¿verdad? Hay una ley que todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. O sea, es algo que uno no lo puede cambiar. Si yo lo que siembro ha sido malo, eso es lo que cosecha que voy a tener. Pero si lo que yo he sembrado ha sido bueno, va a ser una cosecha maravillosa. La Biblia nos enseña y nos dice algo. Por ejemplo, dice irá llorando, dice, y con lágrimas, dice, los que sembraron con lágrimas, dice, mire, el sembrar no es fácil. O sea, no es fácil. Pero dice, pero vendrá con regocijo trayendo su cosecha. Entonces, eso es algo maravilloso. El problema nuestro es que solo extendemos la mano para que nos den. ¿Verdad? Entonces extendamos la mano para sembrar, ¿verdad? Sembrar en los corazones de las personas un buenos días, un saludo, óigame, una sonrisa. Esas son cosas un abrazo sincero a alguien, esas son las cosas pequeñas que marcan grandes diferencias. Muy bien, pues mire qué grato cerrar este 2019 con esta reflexión, Pastor Vargas, y yo quiero agradecerle mucho por ese tiempo que considero que es valioso para la sociedad, para el país, para los hondureños que nos ven y para la gente que nos ve también en el extranjero, que están pendientes de las redes sociales. Ha sido un honor y un placer. Para mí también, mucho gusto. Muchas gracias, Pastor David Vargas, de la Iglesia Cuadrangular. Hoy acá en Voces de un Diálogo, nuestro último programa de 2019. Cerramos acá nuestra actividad, agradeciéndole mucho a Dios porque nos ha permitido llegar hasta este punto y a ustedes que siempre están pendientes de este programa, que procuramos abordar los temas con la seriedad y la responsabilidad del caso. En nombre del ingeniero Sebastián, que está al frente de la producción, Oscarito Lunes, el encargado del máster, yo soy Alan Alberto Fiallos. Con permiso. En el 2019, Alan Fiallos abordó los temas más importantes del país que generan impacto. Bienvenidos a un programa más de Voces de un Diálogo. Voces de un Diálogo. Ha sido condenado nada más y nada menos que el hermano del presidente de la República. El tema es que nosotros les permitimos a los políticos que nos lleven a pelear las batallas que ellos están peleando por llegar al ¿Y poder. la alianza debería ser con Libre? Yo creo que debe forjarse con Salvador, porque ahí en Salvador hay más comunidad ideológica. Por fortalecer la Corte, el Ministerio Público, la Policía y todas estas instituciones que en cadena son las encargadas de garantizar el Estado de Derecho en el país. Que quizás en este momento no sería conveniente porque está muy crispado este problema del presidente, el juicio de Nueva York, todo eso. El ambiente está bien, para mí, tenso. Ningún otro embajador del mundo entero que de repente aportan, los vemos metidos en la Corte, en el Congreso, los vemos metidos en la Presidencia, los vemos metidos con los militares, a ningún otro embajador. La constituyente debe replantear totalmente un nuevo sistema de justicia. ¿Cómo hacen para mantener sus hijos? En Honduras entera. Porque las mujeres querían ver qué es lo que pasaba. Las mujeres son un cambio para Honduras. Habían figuras que le apostaban a por lo menos traer al debate en el Congreso Nacional el tema del agro, y ya con Rafael Alegría, pues qué mejor, ¿verdad? Bueno, era un referente. No se ve ni un funcionario de la Secretaría de Agricultura ni del Instituto Nacional Agrario acompañando a los campesinos, a los pequeños agricultores. Para nada. ¿Cree usted que se va a lograr concretar esta aspiración que se percibe de una gran parte de los hondureños, que tengamos una nueva ley, unas nuevas reglas de juego? Definitivamente los tiempos cambian, ya estamos hablando no de un bipartidismo, sino ya de multipartidismo. La pobreza que hay en Honduras, sabemos lo que significa una mochila, un cuaderno, un kit, un uniforme. Entregamos ahí mismo los uniformes, ¿verdad? Con la matrícula SACE, de acuerdo a las tallas que tenemos, que los niños salen en su matrícula, ahí mismo se les deja su uniforme. Era mejor la Liga Nacional, o sea, era más emocionante, por eso se llenaban los estadios y era emocionante ver partidos de la Liga Nacional. Si me pedís que te cuente y a elegir, yo prefiero los clásicos cuando son Motagua contra Maratón. Pero cuando los juegan con Olimpia, o sea, qué aburrido. Acá no tenemos ningún problema, tenemos un testimonio
tan sincero. Me gusta enfocarme me encanta estar en mi tiempo. Es como estoy en mi propio mundo y nadie me puede mandar, solo yo estoy. Yo prefiero, Alan, un asesor político que te diga las cosas malas que tú estás haciendo, no un asesor político que a todo le diga que sí. Debe someterse a toda esa estructura o todo ese marco jurídico que es el que nos va a regir, porque si no, nosotros estaríamos violentando el mismo, y como abogados que somos sabemos que podemos hasta cometer un delito de abuso de autoridad. Pero entonces, ¿cómo van a lograr ese objetivo de que por lo menos este gobierno de Juan Orlando Hernández tenga una especie de dolor de cabeza el saber que ustedes están constituidos? Está abierta el debate, está abierto la comunicación, no hay ruptura. Me gustaría que profundizáramos qué implicación tiene tener un buen auditor interno y por qué son ustedes como institución quienes tienen que nombrar los auditores internos en las instituciones. Un auditor es un asesor de los sujetos pasivos. Esos sujetos pasivos son los ministros, los directores de una institución pública y ese auditor en las empresas privadas pagan un buen auditor. Acá, ¿cuántas personas se han formado? ¿Cuántas personas han salido adelante? ¿Cuántas historias? ¿Cuántos vendedores? Gente joven que se ha preparado y que ahora está sirviendo de aporte aquí en esta construcción. Si en la estrategia que debería de aplicarse de parte de la oposición política debería ser solo como punto único Juan Orlando Hernández, o empezar a atacar también a otros protagonistas que en teoría son cómplices. Pero todo el sistema tiene que ser modificado. Es decir, y el problema cuando hablan de una sucesión, transición legal, como se quiera hacer, es que significa de que todos esos personajes están en esa línea. Y en el 2020 seguiremos siendo el mejor programa de entrevistas, tocando los diálogos con mayor importancia en Honduras. Voces de un diálogo, de lunes a viernes, 8 de la noche, al estilo único de Alan Fiallos, por Cholusat Sur, Canal 36. Con el crédito de consumo Banrural, sí puedes materializar tus sueños. Viaja, compra tu vehículo, mejora tu vivienda, emprende, forma tu familia o estudia. Tú decides en qué utilizarlo. Hasta 500,000 empiras sin aval, tasa preferente, hasta 60 meses para pagar. ¿Qué esperas? Materializa tus sueños con Banrural. Acércate a cualquiera de nuestras agencias y haz realidad tus sueños. Banrural es de todos, el amigo que te ayuda a crecer. Esta Navidad podemos celebrarla de manera diferente, estrechando una mano con cariño y sinceridad, escuchando a un amigo o hermano, trabajando por los demás desinteresadamente, luchando juntos por una sociedad mejor. La Navidad no es un momento ni una estación. Valorar la paz y la generosidad es comprender el verdadero significado de la Navidad. Feliz Navidad les desea Cholusat Sur, Canal 36. Los temas de actualidad, los comentarios más acertados y toda la información diaria que usted quiere saber los tiene Alan Fiallos. Sígalo en las redes sociales. Alan Fiallos, un compromiso con la verdad en las redes sociales.
Desde lo más profundo de mi corazón les quiero desear una feliz Navidad y un próspero año nuevo, y que Dios los bendiga a todos. El último mes del año, donde nos unimos para celebrar el nacimiento del Niño Dios. Despedimos el 2019 y damos la bienvenida al Año Nuevo. Queremos invitar a todo el pueblo hondureño al inicio de las celebraciones de la Navidad Catracha. Disfruten de todos los eventos que hemos preparado para ustedes. Esto está en todo el país. Vías navideñas, recreovías, posadas, cines comunitarios y mucho más. Participemos juntos y en familia. En un ambiente de paz y tranquilidad. Que empiece la Navidad Catracha. Abrir tu primera cuenta de ahorro en Banco Atlántida es más fácil. Redefinimos tu forma de ahorrar. Descarga la aplicación Atlántida Móvil, escanea tu tarjeta de identidad, tómate una selfie, completa y firma tu solicitud. Y así de fácil tienes los mejores beneficios. Abre tu cuenta Atlántida más fácil. Tu primera cuenta de ahorro con nosotros. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Navidad de ahorros y premios en familia. Porque para Cooperativa Sagrada Familia, la familia es lo más importante. Para esta Navidad, te regala 4 Kia Soluto 2020, refrigeradoras, estufas, televisores, Smart TV y cajas de herramientas. ¿Cómo participar? Por cada 300 lempiras de depósito o apertura en tus cuentas de aportaciones y lazos familiares, obtendrás un número electrónico. Entre más ahorres, más oportunidades tendrás de ganar. Sorteos a realizarse el 17 y 24 de enero del 2020. Aplican restricciones. Cooperativa Sagrada Familia les desea una feliz Navidad y próspero año 2020. Los temas de actualidad, los comentarios más acertados y toda la información diaria que usted quiere saber los tiene Alan Fiallos. Sígalo en las redes sociales. Alan Fiallos, un compromiso con la verdad en las redes sociales. Esta Navidad podemos celebrarla de manera diferente, estrechando una mano con cariño y sinceridad, escuchando a un amigo o hermano, trabajando por los demás desinteresadamente, luchando juntos por una sociedad mejor. La Navidad no es un momento ni una estación. Valorar la paz y la generosidad es comprender el verdadero significado de la Navidad. Feliz Navidad les desea Cholusatsur, Canal 36. Navidad es la época ideal para el reencuentro con los valores que nos han unido como hermanos. Tiempo de cerrar heridas, sepultar los rencores y de caminar hacia la reconciliación con nuestro hermano, con nuestro vecino, con ese amigo con el que dejamos de tener contacto por alguna diferencia. Es tiempo de abrir los brazos a la tolerancia y reencontrarnos con nosotros mismos, con nuestros valores, con nuestras raíces, con todo lo que nos une y nos convierte en hijos de la misma patria. La Navidad es la conmemoración del nacimiento de nuestro Señor Salvador, Jesucristo. Que sea también época del nacimiento del nuevo hondureño, para dejar atrás el pasado y comenzar a trabajar para lograr un futuro lleno de paz, armonía y desarrollo para todos nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Feliz Navidad y próspero año nuevo para todos mis hermanos hondureños. Llegó la Navidad a
Cooperativa 15 de septiembre y con ella te trae muchos televisores Smart. ¡Feliz Navidad! Afíliate, aporta y gana un Smart TV de 32 pulgadas con la 15. Por cada 300 lempiras en afiliación o 300 lempiras en aportaciones, participa en el sorteo de televisores Smart de 32 pulgadas con la 15 en todas nuestras filiales. Porque la Navidad ya llegó a la 15 y te trae muchos Smart TV. Cooperativa 15 de septiembre. En Navidad, tu independencia económica. ¡Feliz Navidad! Los temas de actualidad, los comentarios más acertados y toda la información diaria que usted quiere saber los tiene Alan Fiallos. Sígalo en las redes sociales. Alan Fiallos, un compromiso con la verdad en las redes sociales. Abrir tu primera cuenta de ahorro en Banco Atlántida es más fácil. Redefinimos tu forma de ahorrar. Descarga la aplicación Atlántida Móvil, escanea tu tarjeta de identidad, tómate una selfie, completa y firma tu solicitud. Y así de fácil tienes los mejores beneficios. Abre tu cuenta Atlántida más fácil. Tu primera cuenta de ahorro con nosotros. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Los temas de actualidad, los comentarios más acertados y toda la información diaria que usted quiere saber los tiene Alan Fiallos. Sígalo en las redes sociales. Alan Fiallos, un compromiso con la verdad en las redes sociales. En nuestro 61 aniversario, Cooperativa 15 de septiembre sigue creciendo para usted. Lo invitamos a conocer nuestra nueva filial en Mall Premier Comayagüela, final del Boulevard del Norte, frente a la salida Olancho. Cooperativa 15 de septiembre, con toda una gran variedad de productos financieros exclusivamente para usted. Cooperativa 15 de septiembre, acérquese y sea parte del mejor cooperativismo en Honduras. Cooperativa 15 de septiembre, su independencia económica, ahora en Mall Premier Comayagüela. Voces de un diálogo. Bienvenidos a un programa más de Voces de un diálogo, donde se abordan temas de impacto. Ha procesado a medio mundo y no le ha pegado absolutamente nada. Con los diferentes protagonistas del acontecer nacional. El contrato social entre los gobernantes y los gobernados. Pero los que tenemos algunos kilómetros ya recorridos, Alan. Si los entes judiciales son imparciales. Evitar que se siga yendo la gente para allá. Hay gente honesta, gente interesante dentro, pero dialogan sobre los temas más importantes que se generan en nuestro país. Ha perdido, si es que alguna vez la tuvo. La sociedad que tenemos ahora no es la sociedad que tenemos hace 10 años. Al estilo único de Alan Fiallos. Algunos lo perciben así, otros consideran que es que se está haciendo justicia. Voces de un diálogo, todos los días a las 8 de la noche, solo por Cholusat Sur, Canal 36 y nuestras redes sociales. En Cholusat Sur creemos en los principios y valores cooperativos. Estamos convencidos que el movimiento cooperativo debe estar en el centro de la creación de una economía más sostenible y equitativa. Basados en estos principios, surge La Hora del Cooperativismo y la Economía Social en Honduras, un programa único en la televisión nacional. Vea La Hora del Cooperativismo y la Economía Social en Honduras con Efraín Rodríguez, todos los fines de semana, solo aquí, en Cholusat Sur. Cholusat Sur presentó Voces de un diálogo.